Buenos días con todos y todas que nos acompañan el día de hoy en el webinar. Bienvenidos a este espacio. eh, en el chat pueden saludarnos, ponernos de dónde nos acompañan. Sabemos que el webinar de hoy va a tener un poco de experiencias en la región, así que esperamos tener conectados de diferentes países como en anteriores webinars. El día de hoy nos acompaña Anabela Remondino. Anabela es coordinadora de sustentabilidad de la empresa Sumac de Argentina, Perú y Ecuador y Chile. ¿Cómo estás, Anabela? Antes de darte la palabra, quiero hacer una pequeña presentación de tuya. Eres una arquitecta argentina que realizó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de La Plata. Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Palermo, realizando una especialización en diseño sustentable. Actualmente se encuentra en desarrollo de la tesis de maestría de arquitectura y hábitat sustentable y es acreditada Edge Expert, Edge Auditor y ha trabajado en proyectos Fitwel, Well y True. Bienvenida, Anabela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Anabela es parte del equipo de Sumac y para nosotros como consejo es un gusto poder tenerles el día de hoy en este espacio. Así que con eso quiero darte la palabra y gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Como comentaba Soledad, soy arquitecta y represento a la empresa Sumac, y el motivo de la reunión de hoy es comentarles acerca de certificaciones en edificios que tienen como objetivo la eficiencia energética y también el bienestar de los ocupantes. Voy a compartirles la pantalla. Mientras nos comparte la pantalla, Anabela, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y o si no, al final de la presentación vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿ya? Gracias. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, podemos ver. Bueno, para comentarles que somos una empresa multinacional con sede en Estados Unidos y tenemos oficinas en varios países de Latinoamérica y también de España. Tenemos una trayectoria de 20 años en servicios de consultoría, de sustentabilidad, eficiencia energética, arquitectura y también ingeniería integral y dirección de proyectos. Bueno, como les comentaba sobre las sedes, tenemos más de 950 proyectos en nuestro portfolio y trabajamos en alrededor de más de 80 ciudades de todos estos países y también de nuestras sedes. Las líneas de negocio que tiene nuestra empresa es la sustentabilidad y eficiencia energética, que es en donde estamos profundizando sobre certificaciones en edificios y, como le comentaba, arquitectura, dirección y construcción de proyectos. Algunas de las empresas que trabajan con nosotros. Y bueno, el motivo de la reunión de hoy es hablar de certificaciones de edificios. Lo que nosotros tenemos como visión de empresa es que el impacto de los proyectos que ustedes tengan los volvemos más sustentables, y eso lo que hace es darle un valor agregado a los proyectos, y sobre todo dentro del marco de acción y esfuerzos para trabajar la sustentabilidad. Estas son algunas de las certificaciones con las que trabajamos, en especial lo que tiene que ver con edificios. Podemos hablar de certificaciones como LEED, EDGE y SITES, en donde hay una búsqueda de todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética y con la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En este caso, estas certificaciones están relacionadas con 6 de esos objetivos. Y después tenemos certificaciones que son más específicas del core y el bienestar, como son WELL y FitWell, que contribuye con el objetivo de desarrollo de salud y bienestar, el número 3 de los objetivos de desarrollo. Y bueno, para comenzar y para detallar un poco más de qué se tratan estas certificaciones, tenemos la certificación LEED. Es una certificación que tiene como beneficios principalmente la reducción de costos y consumos en cuanto a los servicios públicos. Como desarrollador hay una mejora de la empresa, de la imagen de la empresa, porque es una de las certificaciones más difundidas a nivel global. Entonces tiene una cuestión muy fuerte de marketing y de que el sello cumple con todos estos requisitos que la hacen más que nada eficiente el edificio, pero también tiene cuestiones de bienestar.
Y sobre todo, lo más importante es que reduce el impacto ambiental, porque al reducir costos y consumos de energía, hay una reducción del impacto ambiental muy fuerte. La certificación tiene 4 niveles de cumplimiento, con certificado, plata, oro y platino. Y bueno, dentro de esos niveles hay créditos que están ordenados en categorías, que son el enfoque que va a tener esta certificación, que más que nada se va a enfocar en el edificio, y tiene que ver con el entorno donde está ese proyecto emplazado, si hay una sinergia de un trabajo colaborativo entre las partes, todo lo que tenga que ver con el sitio, las cuestiones de previo a que el proyecto se realice, también todo lo que tiene que ver con ahorro de agua, ya sea en griferías o en artefactos sanitarios, como también en la reutilización de agua. Va a haber un muy fuerte enfoque en la elección de los materiales, que eso es muy importante. La categoría que más impacto tiene es el consumo energético, entonces hay todas unas pautas de diseño para poder hacer un edificio que sea eh, con ahorro energético como premisa. Y sobre todo, hablando de bienestar, la categoría de calidad ambiental interior son todas pautas para garantizar que todos los ocupantes de un edificio tengan un espacio de confort adecuado. Luego tenemos lo que tiene que ver con innovación, en el caso de proponer algo adicional sobre la certificación, y créditos que relacionados con la ubicación del proyecto. Y esta certificación es otorgada por el Green Building Council, que es que con su sede en Estados Unidos, que es la acreditadora y la certificadora de esta certificación. Lo que va a hacer es validar que la información está de acuerdo a sus estándares. La siguiente certificación es la certificación EDGE. Esta es una certificación que también está enfocada en el edificio, es mucho más accesible que la certificación LEED y tiene beneficios que más que nada para los propietarios por ejemplo, si fuera de departamentos, porque hay un ahorro energético, hay un ahorro hídrico, y eso también se traduce en los servicios públicos. Para las entidades, por ejemplo, lo que hay de beneficio es que EDGE va relacionado con el Banco Mundial, y eso hace que sea accesible a préstamos o a bonos, y también tiene una reducción del riesgo de cobranza porque, bueno, tienen esta condición del Banco Mundial para el financiamiento. Para los arquitectos, los beneficios que tiene es que podemos tener un edificio sustentable o eficiente con algunas pequeñas mejoras, y que no va a incidir en grandes cambios para el proyecto o para la inversión inicial. Y también para, por ejemplo, si estuviéramos hablando de edificios públicos, los gobiernos pueden utilizar préstamos que son enfocados para este tipo de edificios, y van a tener van a tener el estándar EDGE acreditado. EDGE tiene 3 niveles de alcance. En este caso va a tener el certificado de EDGE, que sería el mínimo, el certificado Advanced y el certificado EDGE Zero. EDGE lo que tiene es que, a diferencia de LEED, que tenía más categorías, EDGE se va a enfocar en 3 categorías: el ahorro energético, el ahorro hídrico, y lo que tiene que ver con el consumo de la energía embebida en los materiales, o sea, qué materiales se están utilizando en el proyecto. Y lo que pide como mínimo es que haya una reducción en el consumo de al menos el 20%, con respecto a una comparación que hace sobre un edificio similar en una ciudad similar. Entonces, cuando nosotros vamos indicando de cómo está hecho el proyecto y qué eficiencias va a tener, va a ser esa comparación del ahorro. Y si se obtiene el 20%, ya se va a poder cumplir con el estándar EDGE. En el caso de que, por ejemplo, el proyecto tuviera totalmente energía renovable y en el sitio, bueno, estaríamos hablando de que el proyecto sería un net zero, porque consume lo mismo que genera, entonces hay un ahorro del 100% en energía. Esto sí ya es un poco más complicado, pero la meta principal de EDGE es garantizar el 20% para hacer una solución rápida, accesible y eficiente en nuestros proyectos. Y hablando ya como un poco más de certificaciones que tengan que ver con bienestar, tenemos lo que es la certificación Fitwel. Es una certificación que, si bien está enfocada en el edificio, tiene mucho enfoque y mucho análisis sobre las características de bienestar que les ofrecemos a los ocupantes.
es una alternativa económica, sí, pero el foco va a estar puesto en la salud y el bienestar de los ocupantes, y eso se va a traducir en la productividad. Entonces ahí hay un fuerte desarrollo en todas las pautas que se puedan hacer para el bienestar de los ocupantes. Las categorías que tiene la certificación están enfocadas a la salud y tiene 3 niveles de alcance, que en este caso están validados por estrellas, 1, 2 y 3 estrellas de cumplimiento. Adicionalmente, y luego de lo que tuvo que ver con la pandemia y el COVID, Fitwel ha desarrollado un sello que es como una mini certificación en donde se va a enfocar en unos puntos que tienen que ver con la operación del edificio, con lo que tiene que ver con filtros, limpieza de superficies, y lanzó el sello que se llama Fitwel Virus Response, que es una pequeña certificación o sello validado por Fitwel, enfocado solamente en pautas que tengan que ver con calidad de aire y el bienestar de los ocupantes. Luego tenemos la certificación WELL, que es una certificación que también es muy similar a Fitwel porque está enfocada en el bienestar de los ocupantes. Lo que las dos certificaciones buscan es que a través de los cambios y los enfoques que uno tenga en garantizar la calidad de aire y el confort interior, a los ocupantes va a haber mayor eficiencia y mayor productividad. Y sobre todo que las dos certificaciones lo que buscan es garantizar que todos los edificios tengan acceso a actividades al aire libre, como también actividades hacia el interior que garanticen mejoras en la salud. Y eso lo ven como un impacto positivo tanto en los ocupantes como en la comunidad. En este caso, la certificación WELL es una certificación internacional que tiene tal vez más difusión que Fitwel, y las dos están creadas por comités que han hecho estudios de salud donde se han verificado estas pautas de que el impacto de las características arquitectónicas tienen un impacto positivo en la salud. Entonces todo está validado por estudios médicos que han respaldado estas investigaciones científicas. WELL se enfoca en 10 categorías: aire, agua, nutrición, luz, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad. A diferencia de Fitwel es más restrictiva, pero tiene la validación de que está generada por el mismo ente que la certificación LEED, entonces también tiene mucho más difusión y tiene un respaldo avalado por el Green Building Council. La certificación WELL tiene 4 niveles de cumplimiento, que van a estar, bueno, dependiendo de la cantidad de créditos que uno desea aplicar, que son bronce, plata, oro y platino. Y también a raíz de la pandemia, WELL ha elaborado pequeñas certificaciones o llamados sellos. En este caso, como la certificación Fitwel, WELL ha creado el sello sobre salud, en donde se enfoca en pautas para si ocurren momentos de enfermedades respiratorias o hay una nueva pandemia, todas pautas para la limpieza, el control de los aires acondicionados o de los conductos. Entonces ese es el sello que se llama WELL Health Safety Rating, en donde está enfocado, al igual que el sello de Fitwel, en la salud. Luego tiene el pequeño sello que es el Performance Rated, que es la operación de los edificios, las instalaciones, las bombas, es el control de esas instalaciones. Y otro sello que es muy importante y que no lo tienen las otras certificaciones es que WELL tiene un sello de equidad, en donde lo que busca es garantizar que las empresas, los proyectos o los residenciales tuvieran características bueno, de diversidad, de integración, y todo en pos de evitar discriminaciones. Luego tenemos la certificación TRUE. Es una certificación que, si bien está basada o el enfoque está en la reducción de residuos como Zero Waste, esta reducción de residuos se traduce en beneficios para también los ocupantes, porque también hay una cuestión de considerar
los procesos constructivos, entonces el impacto en el bienestar está dado también desde el inicio de un proyecto, o si un proyecto estuviera en operación, es garantizar que todos los ocupantes están activos en la reducción y concientización de la reducción de residuos. Entonces, la certificación CRU tiene como beneficios la reducción de gases invernadero como premisa, y todo eso lo ve como que al reducir residuos hay una reducción de gases, hay un ahorro energético y sobre todo hay un ahorro en recursos que para una empresa puede ser traducido en una reinversión local. TRU tiene también 4 niveles de cumplimiento que están divididos en 15 categorías de análisis, y lo que busca relacionado a las comunidades es que todas las personas estén siendo parte de este proyecto de Zero Waste. Entonces, no es solo el edificio, sino también un poco de todo lo que tiene que ver con capacitaciones, con entrenamiento, con incentivos para todos los que quieran comprometerse a cumplir las metas. Entonces ahí hay una cuestión de integrar a todos los ocupantes a que sean parte de la meta de la certificación. Y también tenemos, así como sellos, nuestra empresa también tiene, en el caso de querer aplicar a estos pequeños o metas de Zero Waste, tenemos el sello para el programa de Zero Waste desde nuestra empresa, y la búsqueda está en que todas las empresas puedan tener este sello, dado que, por ejemplo, hay muchas empresas que están armando o están formando parte de lo que tienen que ver con los reportes de gobernanza. Entonces, esto sería una forma de acreditar ese compromiso de la empresa a las metas de cero residuos, de cero carbono, entre otras. Y también empresas que no estén enfocadas tanto en los reportes de gobernanza, pero sí tengan un impacto de producción alimenticia. Entonces, bueno, también está el sello de Zero Food para prevenir estos residuos en rellenos sanitarios y que puedan tener una cuestión de reutilización o de compostaje o de volver a la economía circular. Y tal vez lo que más les puede servir y también para conocer es que hay casos de éxito que han cumplido estas certificaciones. Por ejemplo, tenemos este edificio corporativo en Perú. Es un caso en donde el edificio ha cumplido y ha alcanzado 2 certificaciones. Entonces, tanto en el diseño como en la construcción, este edificio, por ejemplo, ha seguido los parámetros de la certificación LEED y los parámetros de la certificación Fitwel, porque no solo se han quedado en el diseño o las pautas que establece LEED en cuanto a ahorros energéticos, sino que también se han preocupado por la calidad de vida y el bienestar que tendrían los ocupantes de todas estas oficinas. Entonces, bueno, han certificado las 2 acreditaciones, y lo bueno es que también es una pauta muy interesante, es que los emplazamientos están dados en zonas urbanas, en donde no es solo el edificio, sino que también se tiene en cuenta el entorno, y garantizar que tengan acceso a transporte públicos, a usos o a espacios con áreas verdes. Entonces eso, las 2 certificaciones lo valoran y lo apremian. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud, porque por ejemplo es indicar pautas para las expendedoras de comida, hacer señaléticas que hablen del bienestar y de cómo sería la alimentación consciente. Entonces el edificio también, en parte, no es solo lo arquitectónico, sino que también comunica todas las acciones en este caso, de estas 2 certificaciones. Acá alguna, y bueno, como les comentaba, este caso está en Quito, Ecuador. Es un caso muy interesante porque es una oficina corporativa que tiene 3 certificaciones alcanzadas a este momento y está en camino de obtener su 4ª certificación. Las 3 que tiene ya acreditadas son la certificación LEED, la certificación Fitwel y la certificación EDGE, y está en camino de ser certificación WELL con su sello de salud. Lo que tiene en cuenta este proyecto es que desde el inicio también
tuvo la meta de obtener certificaciones, entonces todas las pautas de las 3 certificaciones estuvieron tenidas en cuenta en todas las etapas, y hubo una sinergia en los equipos para, bueno, cambiar las pautas actuales de construcción para ir de la mano con las certificaciones. Y lo importante, bueno, también es que este proyecto tiene su propia generación de energía, entonces, bueno, también eso puede ser tenido en cuenta en casos de proyectos que estén dentro de un edificio y bueno, no tengan el control del edificio totalmente. Así que, bueno, este es un caso bastante emblemático porque, bueno, tiene 3 certificaciones y tener una cuarta en proceso habla de que el bienestar está alcanzado en todos los estándares a los que ha aplicado. Y eso es muy interesante porque no es solo lo arquitectónico, sino también todo lo que tiene que ver con políticas de uso y de operación que contribuyen al bienestar de los ocupantes. Acá tenemos un caso en donde partimos de un edificio existente. Es un edificio que está en Colombia, las oficinas de Enel, en donde ellos tuvieron la premisa de certificar WELL y se hizo una renovación completa del edificio existente. Una de las metas y por cual se decidieron por ir por esta certificación es que se buscó el bienestar de los ocupantes. No se buscó tanto como en las otras el ahorro energético o hídrico, sino que se buscó mejorar la productividad de los ocupantes. Entonces, bueno, se desarrollaron áreas verdes que el proyecto no tenía, se mejoraron las condiciones interiores de habitabilidad y se garantizaron que todos los ocupantes tuvieran vistas al exterior. Entonces, sí, este caso es bastante interesante porque partieron al revés, ¿no? Primero ya era un edificio existente y esto pasó a ser una renovación en donde la premisa fue mejorar la productividad de los ocupantes. Es como los 3 proyectos son situaciones distintas y también instancias distintas de certificaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Anabel. No sé si hasta que se anime el resto del público a hacernos alguna pregunta, puedo yo también hacerte algunas consultas. Me parece súper interesante ver este tema de cómo se aplican las diferentes certificaciones en la región, ¿no? Y un poco en ese sentido, mi pregunta es, veo que ya hay un interés por combinar certificaciones, ¿no es cierto? Entonces vemos certificaciones como Edge y LEED mucho más enfocadas en la arquitectura, en la construcción, en materiales, en ahorros energéticos, y vemos LEED, vemos Fitwel o WELL que tienen como la ocupación. Entonces, hay combinación de certificaciones. ¿Existe, aparte de estas certificaciones que nos has comentado, alguna otra certificación que tal vez no esté todavía implementada en la región, que puede evaluar estas 2 cosas de manera conjunta? Procesos de construcción y ocupación en un mismo certificación, en una misma certificación. Sí, en este caso, por ejemplo, la certificación Fitwel y WELL, lo que tienen es que evalúan tanto lo que tiene que ver con la construcción, si el proyecto de entrada ya va a tener estas cuestiones, estas pautas en el diseño, y también tiene en cuenta la operación. ¿Por qué? Porque muchos créditos hablan de políticas a tener en cuenta en la operación. Eso también puede a veces ser un poco conflictivo en el caso de, por ejemplo, en residenciales, porque hay que garantizar que la administración las fuera a poner en práctica estas políticas, pero sí las 2 certificaciones tienen ese enfoque, el diseño y la operación. En cambio, Edge no tiene en cuenta la operación porque ya sería solo la construcción del edificio para que sea eficiente, y LEED lo que tiene es que las políticas que tienen en cuenta de operación tienen que ver con la calidad ambiental interior, garantizar que no se va a poder fumar en interiores y en cercanías a los accesos. Entonces, de a poco sí tiene algo en cuenta de la operación, pero solo esa política. El fuerte está en Fitwel y WELL, que son las que tienen en cuenta diseño y operación. Clarísimo, Anabel, muchas gracias. Luis, nos estabas levantando la mano, no sé si estás por ahí, ¿quieres hacer la consulta? Sí, prácticamente cuando uno ya hace un proyecto, ¿no? En este caso se pide la certificación o
o a mediado que ya se termine la construcción, es, por ejemplo, en lo que son diseños y cosas, en los materiales y todo eso? Porque me parece muy interesante, ¿no? Muy buena pregunta, Luis. Las 5 certificaciones que hemos comentado pueden tener proyectos que arranquen en diseño, como en construcción, como también en operación, como por ejemplo el caso que comentaba de las oficinas de Enel, que ya estaba construido el edificio y lo único que se hizo fue una renovación para poder cumplir. Dependiendo de la instancia en la que cada proyecto esté y en qué instancia quieren aplicar a certificaciones, las certificaciones lo que hacen es establecer distintos sistemas de puntaje. Entonces va a variar si un proyecto quiere aplicar a la certificación en diseño, como si lo quiere aplicar en operación. Va a haber diferentes créditos a qué aplicar y diferentes puntajes que se podrían obtener. Pero todas tienen esa posibilidad dependiendo de la instancia, entrar o sea, poder aplicar a certificaciones. Sí, siempre es Clarísimo. recomendable que se arranque desde el diseño, porque en el diseño podemos tener todo lo que tiene que ver con los créditos de materiales, eso después en obra, o ya cuando, por ejemplo, en un edificio como este, que ya estaba construido, ya no podemos cambiar gran parte de la materialidad de la envolvente. Entonces, si uno habla desde el diseño, ya la premisa estuvo en la envolvente, que es lo que después es casi imposible hacer un cambio de gran renovación. Entonces sí es aconsejable siempre entrar en diseño, pero también están esas posibilidades para edificios construidos y sobre todo edificios que quieran hacer rehabilitaciones, retrofit, las certificaciones lo permiten. Ok, sí, porque esa era mi duda, prácticamente, porque a mí me gusta el diseño, ¿no? Pero ya viendo este tema, ¿no? Yo no tenía noción, ¿no? De lo que son las certificaciones, ¿no? Porque uno igualmente se basa, pero al mismo tiempo, cuando usted diseña, como usted lo dice, ¿no? Ahí van ya incluyendo los materiales de construcción, ¿no? Y claro, ahorita en la actualidad se hace eso, minimizar el máximo, ¿no? Los porcentajes, ¿no? Entonces eso quería en realidad saber. Gracias, Luis. Gracias, Anabela. Si alguien más tiene una pregunta, pueden ponerla en el chat o levantarnos la mano. Mientras tanto, yo tal vez tengo una última pregunta, Anabela. Nos hablaste de la certificación TRUE, el tema de la reducción de residuos es súper interesante. No sé si es que ustedes como SUMAC tienen ya experiencia en certificando con esta certificación particular de TRUE y un poco que nos cuentes de esta experiencia de hacia dónde está yendo esta certificación y cómo está yendo en la región, ¿no? En dónde lo han hecho o se está haciendo. Sí, en este caso, bueno, nosotros tenemos experiencia en proyectos y también profesionales acreditados. En este momento tenemos 2 proyectos en proceso, o sea, no están incluidos en la presentación porque hasta que no estén con el diploma aprobado no podemos divulgarlos, pero sí están en proceso. Es un proyecto que uno está en operación, en etapa de operación, y el otro está en etapa de construcción. Entonces, por eso comentaba de que las certificaciones, dependiendo en qué etapa uno ingrese, van a tener distintos requisitos. Y en este caso, tenemos un proyecto en Centroamérica que estamos en construcción, y ya ese proyecto va a ir con la premisa de que todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos de construcción estén certificados con los estándares y las pautas de la certificación TRUE. Sobre todo lo que tiene la certificación TRUE es que se pide una reducción del 90% de residuos para desviarlos de rellenos sanitarios, y todos nos preguntan cómo podemos llegar a ese 90%. Porque TRUE lo que valora no es solo lo que se genera, sino lo que se pudo haber evitado generar, con pautas de mejoras en compras, con pautas de mejoras en las prácticas de construcción. Entonces, la suma de lo que se genera y lo que se pudo evitar generar, TRUE lo valora y lo cuantifica y pide que se pueda llegar a un 90% de desvío a rellenos sanitarios. Ese es el enfoque de la certificación TRUE, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los residuos, que para una empresa se va a traducir en ahorros económicos porque se ha evitado generar residuos, y sobre todo para lo que tiene que ver con los ocupantes o las comunidades, va a ser una cuestión de economía circular, porque también es favorecer la compra en lugares cercanos al proyecto,
o lo que tiene que ver con recicladores urbanos. Entonces, hay todo un circuito de pensar el entorno y una economía circular que sea cerrada para hacer este tema de la recirculación de residuos. Wow, el número, el porcentaje, 90% es bastante alto, ¿no? Considerando que tenemos certificaciones como Edge que nos exigen 20% en energía, 20% en materiales, entonces solo escuchar el 90% pues creo que es súper interesante. La certificación LEED pide como mínimo un 30% de desvío. Si uno obtiene 50% se otorga un punto, y si uno obtiene 75% se obtienen 2 puntos. En el caso de True, lo que hace es tomar ese cálculo de LEED, pero para llegar al 90 hay que hablar de la reducción, y eso se puede cuantificar. Entonces no es difícil pensar en un proyecto que pueda tener como mínimo 90% de ahorro en residuos. Gracias, Anabela. Está alzando la mano André. ¿Nos quiere hacer una pregunta? Te damos la palabra, André. Sí, buenos días. Una pregunta, una vez que un edificio logra una certificación de las que mencionó, ¿qué tiempo dura esa certificación o se puede renovar? Y la segunda, ¿cómo se basan para decir el costo que tiene cada certificación? ¿Es de acuerdo a los metros cuadrados o al proyecto, si es de vivienda o es oficina? Con respecto, la primera pregunta era el tiempo de las certificaciones. La certificación Fitwel y WELL tienen un periodo de la obtención de 3 años, a lo cual, terminado ese periodo, uno puede optar por recertificar o, bueno, se perdería la membresía. La certificación Edge no tiene un periodo de recertificación, pero si uno hiciera alguna mejora en el edificio, una mejora importante que, por ejemplo, podría generar mayores ahorros, se podría recertificar para poder aumentar el nivel de certificación. En el caso de LEED también hay recertificación, y también lo que puede pasar es que si un proyecto fue tenido en cuenta en una etapa de diseño y se obtuvo la certificación, y luego en la etapa de operación se han hecho grandes mejoras o algún cambio en instalaciones, se puede recertificar para poder tener un nivel más alto. En su segunda pregunta me parece que hablaba del costo, digamos, de nuestros servicios. Eso varía según el tipo de edificio y, bueno, también la cantidad de metros cuadrados. Gracias, Anabela. Tenemos 2 preguntas en el chat, las 2 relacionadas, 3 preguntas. Las 2 primeras las voy a unir porque están relacionadas a la certificación True. La una dice, en Ecuador, ¿qué empresa cuenta con certificación True? Y la segunda dice, en la misma certificación True, ¿tiene que ver con los créditos en LEED, en gestión de residuos en la construcción? ¿Cuál es la diferencia? La primera no llego a entender si hay una empresa certificada o si hay un proyecto certificado. Dice empresa, pero yo creo que ese es un proyecto, ¿no? Se refiere a algún proyecto. No, en Ecuador, que yo recuerde, no hay proyectos. Hay en Brasil, creo que en Centroamérica también ya hay proyectos certificados. No recuerdo si hay en Ecuador proyectos ya acreditados True. Y la segunda era sobre, si tiene en cuenta, sí, como comentaba, la certificación True lo que tiene es que todavía, como es un piloto, la parte de construcción no tiene una sinergia fuerte con LEED, pero sí toma en cuenta los datos generados, que podrían ser los datos calculados en LEED, más los datos que se pueden prevenir, los residuos que se pueden prevenir de generar. Por lo que de ahí sale la suma, ¿no? De la cuantificación que se ha hecho para LEED y la cuantificación que uno pueda demostrar que se ha podido generar residuos. Y ahí, de ese número, se forma el mínimo del 90%. Clarísimo. Y tenemos una última pregunta en el chat. ¿Qué certificaciones hay actualmente para materiales de construcción? ¿Las certificaciones de hoy en día se piensan a nivel de proyecto o a través de los componentes de la construcción?
En ese caso ya serían, no serían estas certificaciones, porque estas certificaciones creo que la pregunta va más enfocada al material, o sea, al producto. Sí hay, estas certificaciones son para edificios, ¿no? Donde, por ejemplo, podría prevalecer la elección de materiales que estén acreditados. Las acreditaciones de productos, por ejemplo, está la que se llama EPD, que son las declaraciones ambientales de producto. Esas son validaciones que se hacen con entidades que analizan física y químicamente los materiales y se demuestra que ese material, por ejemplo, no tiene químicos o ha venido de materias primas recicladas, o que tiene un contenido de componentes reciclados. Entonces esas son acreditaciones específicas para productos, y una muy conocida es, bueno, esta acreditación que es tener en la ficha técnica, tener el diploma de EPD o declaraciones ambientales de producto. También, por ejemplo, si fueran maderas, están la acreditación FSC, que es o productos que tengan madera, que quiere decir que vienen de bosques reforestados. Gracias, Anabel. Un poco solo para complementar eso, me gustaría mencionarles, porque veo que también hay algunos participantes, proveedores de materiales, es que nosotros como consejo estamos lanzando el proyecto de certificación de materiales, las fichas de materiales enfocadas justamente en las certificaciones EDGE y LEED, que son las que más comunes aquí en el Ecuador. Entonces, un poco eso está enfocado a que los materiales que existen en el nivel, digamos, local o nacional, puedan tener estos criterios que exigen la certificación para que el consultor y constructor pueda seleccionar dentro de estos proveedores a los materiales que realmente cumplen con un proceso sostenible. Entonces nosotros justo estamos como consejo trabajando en estas fichas de materiales. Y con eso creo que, Anabela, quiero darte las gracias. Veo que no hay ninguna pregunta adicional, pero muchísimas gracias. Creo que su experiencia en la región con todas estas certificaciones es muy valiosa, y creo que tu experiencia y tu presentación nos deja muy claro y abiertas puertas a otras certificaciones que creo que nos hacen falta implementar todavía acá en el Ecuador, ¿no? Gracias por tu participación, gracias por tu presentación. Por favor, pedirles a los participantes que nos puedan llenar la encuesta que está en el chat. Y eso, gracias, Anabel. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias a ustedes. Un gusto. Buenos días con todos. Buenos días.